Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? XD, bueno, como lo leéis en el título, hoy les que vengo a hablar esto que va dedicado a todos los que no saben qué es anime. ¿Por qué ver anime? ¿O por qué lo veo? Aclaro que no soy un enfermo del anime ni nada eso. Si lo soy XD, soy solo un humilde fanático que ve las cosas desde los dos lados de la moneda. El siguiente plead no tiene como propósito obligarlos a mirar anime ni nada por el estilo, solo busca hacerles ver qué cosas buenas y qué cosas malas tiene el mismo y desmentir los prejuicios impuestos sin fundamento por las demás personas que no están metidas en este ámbito y solo opinan porque es gratis. Hijos de tu. Son los que viven solo porque el aire es gratis. Bueno, empecemos. ¿Qué es el anime? Vamos a partir por lo básico, para la gente que esta sección no entra por X cuestión. Anime es la denominación que se le da a los dibujos animados que son hechos en Japón, donde en dicho país tiene un éxito bastante fuerte y mueve bastante dinero. ¿Por qué no suelo verlo por televisión? Por una cuestión de costo, los estudios japoneses son los que ponen precio a las licencias de sus series y contenido violento y erótico que suelen tener las series que tiene éxito en Japón, si bien hay canales que suelen pasar anime, por ello. El famoso Locomotion, que luego pasó a llamarse Animax por la compra de Sony, ambos RIP, son solo series cortas, hay excepciones, como DBZ que debido a su éxito se siguió doblando, y que suelen entrar en la categoría de comerciales. El anime es solo para chicos. Acá tenemos uno de los grandes prejuicios que hasta el día de hoy sigue vigente. Se impuso por el hecho de que en los 90s, aunque el anime llegó en los 70s con Meteoro por nombrar una de las series, llegaron animes que tienen dentro de su principal tarjeta el público infantil, tales como Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Samurai Dekino, aunque acá es un tanto dudoso, Medabots, entre otros, que tuvieron un excelente éxito y esto llevó a que, cuando la gente vio de qué país provenían dichos dibujitos, empezarán a decir que es solo para chicos. Hay que dejar muy en claro que esto es totalmente falso y que el anime no solo se enfoca en un solo género o público, sino que va más allá de eso y podemos encontrar anime para cualquier público y edad. Desde romántico, terror, thriller, comedia, etc. Hay mucha gente adulta que sigue viendo anime, los que yo llamo la old school, que vio Astro y Mazinger en su infancia y hoy sigue series de todo tipo. Anime igual hentai. Otro prejuicio muy famoso. Además de las series enfocadas para niños, la expansión de la pornografía trajo del lado del país del sol naciente el famoso hentai, pornografía animada japonesa. Hentai en japonés significa pervertido, que hizo que la gran mayoría de la gente que usa internet hace tiempo y que no conocía de qué se trataba empezara a ver esta ramificación del anime como anime mismo. Como bien dije, el hentai es solo una de las muchas ramificaciones que tiene el anime, en este caso del lado de la pornografía. Tengo miedo de volverme un rarito. Escuché también por ahí de un tal miedo a que uno al ver anime se vuelva una persona rara con respecto al anime, algo así como un fan mal visto. Partamos de la base que el fanatismo excesivo se aplica en todos los ámbitos, desde los autos hasta el fútbol y millones de cosas. Apuntar de rarito a una persona que ve mucho anime y pasa gran parte del tiempo hablando de eso y decir que uno puede terminar así es un argumento inválido. Como todo, hay diferentes grados de fanatismo y uno puede ser un simple fan que mira series cada tanto y se mete solo lo justo y necesario en el mundo del anime, en mi caso, o ser un hikikomori del anime. Hikikomori se les dice a las personas que deciden perder contacto total con la vida social y se encierra por un largo tiempo en su cuarto. Este término también es mal usado como si solo se aplica a los otakus, pero en realidad es de uso general para cualquier aislamiento del mundo por X motivo, aunque esto último no suele darse en nuestro país. Es solo saber medirse y ver hasta dónde quiere llegar. Y en el caso del manga, como antes, vamos por lo básico. Manga se le denomina a las historietas o cómics que provienen de Japón, pero en dicho país manga se le denomina a las historietas en general. Son en blanco y negro y a diferencia de los cómics occidentales, estos se leen de derecha a izquierda. El 85% del anime se basa en manga. Si un manga es famoso, siempre un estudio toma la aposta de hacer la adaptación de anime, de ahí a que dicha adaptación sea fiel al manga es otro tema, pero en general la relación entre el anime y manga es esa. Hay gente que no le gusta por el simple hecho de que es en blanco y negro. El manga, a mi criterio, tiene mayor peso con respecto a los cómics en cuanto a su contenido y no a su color.
Hay mangas que realmente tienen un trama excelente y deja mal parado muchos cómics yankees. El manga, al igual que el anime, tiene muchos géneros y llega mucho más al público por ser impreso y la gran cantidad de dibujantes, o también llamados mangakas, como Akira Toriyama, el padre de Dragon Ball, tanto famosos como independientes, hace que la variedad sea mucho mayor, dando la posibilidad de que cada persona pueda comprar su manga dependiendo de sus gustos. Entonces, en el anime es todo color de rosa para vos. No, como todo, tanto el anime como el manga tiene sus cosas negativas. A lo largo de estos últimos años, la estandarización de internet y el gran éxito que empezó a tener el anime y manga en Japón hizo que algunos géneros empezarán a tomar mucho más peso con otros. Uno de ellos es el ecchi erótico. Dicho género, que tiene más de 20 años en la industria, empezó a sumar muchos adeptos y los estudios, al ver esto, empezaron a meterlo en sus series, sea en menor o mayor medida. Hasta el día de hoy el ecchi vende y mucha gente está un tanto harta de eso, ya que hay varias series que en sus continuaciones meten ecchi innecesario con tal de tener un poco más de ventas, arruinando tramas o estilos de series. De todas maneras, no estoy generalizando, hay varias series que siguen manteniendo su estilo sin necesidad de recurrir al ecchi. Esto es algo negativo que cualquiera puede captar. Hay otras cosas más, pero solo son apreciadas cuando uno está metido en el tema. Quiero plantear el terreno. ¿Por dónde empiezo? Primero, antes... que hay mucha gente que está en este ámbito, sabe de muchas series de muchos géneros, incluso de los que no les gusta. Bueno, espero que este serial les sirva. Como dije, no busco que miren un anime por obligación ni nada por el estilo, ya que eso va por decisión de ustedes. Solo le muestro un poquito de qué se trata esto y que no es un terreno oscuro como muchos le pintan, al contrario, esto es un camino con retorno. Bueno, XD, eso fue todo. Suscríbanse, pongan me gusta, que eso me ayuda mucho. XD.